Funciones de nóminas y tiempos. Las funciones de nóminas y tiempos juegan un papel muy importante en el pago de la nómina, dado que se usan para calcular valores diferentes sobre la base de datos maestros, datos de tiempo y datos de tipo salario. SAP ya tiene un grupo de funciones estándar, las cuales los funcionales las usan para incorporarlas en el esquema del cálculo de la nómina para los diferentes tipos de pagos. Pero existen países que tienen por ley una serie de pagos que no se encuentran incluidos en las soluciones que propone SAP en sus funciones estándar. Por lo tanto, se deben crear funciones de nómina o funciones de tiempo Z. SAP ya tiene un grupo de países cuyas nóminas se encuentran localizadas, por ejemplo Venezuela, cuya nomenclatura es la 17, pero hay países como Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, que no tienen una nómina localizada por parte de SAP y se trabaja con un tipo de nómina internacional que vendría siendo el 99. Cada país, dependiendo si está localizado o no, maneja un driver de nómina distinto. Para las nóminas internacionales se utiliza un programa control que es el RPCAL CX0. Dentro de este programa vamos a buscar el include estándar PCBUR Z990 y en el mismo vamos a incorporar un include Z que es el que va a contener las rutinas de nuestras funciones de nómina. Como es un include estándar, es necesario, ya sea por un punto de ampliación o por clave de modificación, para poder agregar el include Z que vamos a tener. Una vez definido el include Z, no vamos a llegar todavía a la parte de la rutina, vamos a ir a la parte de la configuración. Vamos a ir a la transacción, vamos a abrir un nodo nuevo, vamos a ir a la transacción PE04, que es donde estábamos parados cuando comenzamos, pero todavía no la habíamos visto en detalle. Esa es la transacción para crear, modificar, visualizar y borrar funciones de nómina, funciones de tiempo, operaciones de nómina, operaciones de tiempo. En este caso vamos a entrar en la función de nómina que va a definir para la capital, que es la ZPAN. Como ya yo la creé, vamos a modificar para poder ver el contenido de la función. Vemos que el sistema siempre nos va a proponer un nombre propio para la rutina que va a estar vinculado a esta función. Siempre va a comenzar con las tres letras FUZ, un underscore y el nombre con el cual estamos definiendo la función. En este caso sería PAN. Llegamos a la parte de la asignación de países. Recuerden lo que dije, que cada país tiene un driver localizado o driver internacional. En este caso tenemos que buscar el internacional y marcamos los checks correspondientes a otros países, que es el internacional, para que se vaya creando el vínculo entre lo que estamos configurando y lo que se encuentra en el programa control. Como toda función tiene parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de entrada vienen en el siguiente orden: país, tipo de parámetro, orden del parámetro, el objeto tipo tabla al cual va a entrar y un checkcito que indica que para que tome todos los registros.
Los parámetros de salida tienen la misma configuración: país, tipo de parámetro, orden del parámetro y objeto tipo tabla, con el checkcito de entrada y salida. SAP limita el número de funciones Z que podemos crear para el driver de la nómina. Por lo que hacemos es crear parámetros que forman parte de esa función. Y el parámetro no tiene límites para seguir creando, creando y creando. En este caso, fíjense, la función zpan, yo le creé el parámetro fun y dentro del parámetro fun agregué los valores ISLP, que va a estar vinculado al impuesto de Panamá, y el ZD, que es para el cálculo del 13º mes, que son cálculos para la nómina de acá de Panamá. Al momento de crear, agregamos el valor, le colocamos el significado y le damos tomar y le damos guardar. Fíjese, automáticamente la función te va a pedir que actives todo de inmediato. En este momento la configuración está activada, pero yo todavía no me saldré de acá. Me voy a ir nuevamente al programa control, en donde tengo el include Z, y vamos a ir al mismo. En este ya vamos a empezar a incorporar lo que es la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que tenemos es la rutina que el sistema nos propone, que es la func PAN. En tiempo de ejecución, todas nuestras funciones se van a llenar una estructura estándar que es la AS. Y dentro de la AS, el parámetro que hemos definido que forma parte de la función va a ser lo vamos a encontrar en el campo par M1. La función, la tabla, la estructura AS es la que va a contener toda la secuencia del esquema de cálculo de la nómina. En ella vamos a ver cosas como configuración funcional, operaciones, funciones de nómina. Y en tiempo de ejecución se van llenando y va pasando. Okay. Si recuerdan, la PE04, vamos a la PE04, y tenía unos parámetros, que es el ISLP y el DEC. En tiempo de ejecución, la AS ya lo va a traer lleno, y cada uno de esos parámetros les vamos a definir la rutina que va a contener el cálculo que se está requiriendo en ese momento. Le damos la rutina del impuesto sobre la renta, le damos doble clic y tenemos los cálculos que se ha solicitado para el valor, para que se haga el cálculo correcto del impuesto. Vamos hasta el final, después de todos los cálculos. Vemos, aquí termina. Tienen una rutina para crear conceptos en donde se actualiza la tabla de salida de la función, que en este caso es la IT, que son tablas que forman parte del clúster de la nómina, tanto la IT como la RT. Y la DEC, que es el otro parámetro que vimos en la PE04, con su rutina y su cálculo. ¿Ok? Ya he definido este punto, nos vamos a la PE04, ya debe estar activo el include Z. Y le damos en la P04 a la opción activar todo, ya para tener así la garantía de que ya se creó el vínculo entre lo que está configurado en la P04
con lo que está creado en el programa control del driver de la nómina. Para saber si esto funciona o no, simplemente le damos en código fuente, indicamos el programa de nómina internacional, que es el RPCalCX, y nos envía directamente a la rutina que está vinculada a la función de la nómina. Vamos a hacer una prueba con correr la nómina, un caso de la nómina, para que vean cómo se llena la AS en tiempo de ejecución. Entramos a simular. Ok, vamos a buscar una variante que tengo aquí creada para el pago del décimo y la ejecutamos. Ok, vean que la estructura AS nos trae todo el esquema de la nómina, que sean reglas o funciones de nómina Z o funciones de nómina estándar. Y aquí vamos a ver lo que tiene nuestro parámetro, el par 1. Contiene el parámetro que definimos en la P04, que es el ZDEV. Ok. Vemos la IT y la RT, que son las dos tablas del clúster de nómina que le indicamos que como parámetro de entrada en este momento está en blanco. La RT está en blanco, lástima. Debe ser que el funcional no tiene la configuración lista. Vamos a finalizar el proceso. Y si con esto ya logramos ver, y espero que se haya entendido ese enlace entre la P04, la definición de la rutina y cómo se crea una función de nómina en SAP. Es todo. Las funciones de tiempos también se configuran por la P04. En este caso, en vez de indicar el radio button de cálculo de nómina, indicamos el de gestión de tiempo. Las funciones de nómina tienen un programa control distinto al de las funciones de tiempo. Las funciones de tiempo tienen el programa control, es el SAP FP51T. Dentro vamos a buscar el programita tipo include rpt mod 00. En él ingresamos y en este es donde vamos a agregar, ya sea nuevamente tipo punto de ampliación o por clave de modificación, nuestro include Z. En este caso crearon Z, este include que estamos viendo acá. Vamos a ingresar en él y claro, se creó un include para las funciones y otro para las operaciones, que vamos a ver más adelante. Vamos a parar acá y vamos ahora a la P04 para ver esta función. Es una función, tiene el mismo tipo de comportamiento, tiene parámetros de entrada y salida. En este caso son tablas tipo del clúster de tiempo. Y vemos la TIP, la TES y la BZL.
vamos a visualizar, vemos el mismo esquema de trabajo, el nombre que propone el sistema. En este caso, las funciones de tiempo las puedes configurar para todos los países, no hay ningún problema, porque al momento que se ejecute va a tomar la rutina, el cálculo que tú vas a estar haciendo. También se tiene la misma limitante, que es con la cantidad de funciones que puedes crear. Por lo tanto, se crean parámetros, ingresamos y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros. Cada uno de ellos contiene una rutina para diferentes cálculos. En este caso, para crear horas extras bloqueadas, horas extras condicionadas, hacer un cálculo de jornadas libres, hacer un cálculo de domingos, días y libres, valoraciones en feriados, en marcajes con ausencias injustificadas y pausas dinámicas. ¿Okay? Nuevamente, aquí ocurre lo mismo. Se debe activar y después activar todo para que nos cree el vínculo con la rutina. Pasemos un momento de la rutina. Vamos a la de tiempos. Y aquí tenemos nuestra food con sus distintos parámetros. Como estamos viendo acá, es el mismo comportamiento que la función de nómina. Vamos a llegar desde acá, vamos a visualizar el código. Vean que de una nos dice, marquemos cuál es su programa control, indicamos que es el SAP FP51T. Ingresamos y llegamos a donde estábamos ahorita parados, con la food, con sus parámetros. El comportamiento es el mismo. El tiempo de ejecución es distinto, se utiliza la transacción estándar PT60, donde indicamos el número del personal, el esquema de tiempos y la fecha de evaluación. Si existe alguna retroactividad, se debe agregar la fecha de retroactividad para que eche hacia atrás y haga la evaluación de tiempos en ese momento. Con esto ya tendremos lista la parte de las funciones de nómina y las funciones de tiempo. Éxitos.